Veía a Noé subir al arca por segunda y última vez, su rostro marcado por la determinación y el peso de lo que sabía que vendría. A su alrededor, sus hijos se movían con rapidez, preparando las puertas y asegurando las últimas tablas. Había un ritmo frenético en sus acciones, como si cada segundo fuera un regalo que no podían desperdiciar. Pero para mí, esas gotas no eran solo agua, eran una advertencia, eran el principio del fin. El diluvio estaba cerca, pero en ese momento pocos sabían lo que realmente significaba. Yo lo sabía, no porque lo hubiera escuchado de Noé o porque hubiera visto las señales, sino porque estuve ahí desde el principio. Noé no era el único que cargaba un peso. Yo también, pero mi peso no era una misión sagrada. Era el de un ser que nunca debió haber existido. Puedo imaginar la pregunta en sus mentes. ¿Quién soy yo? Soy un sobreviviente de algo que no debía sobrevivir. Un Nefilim, condenado desde el inicio de mi existencia. Fuimos llamados gigantes, monstruos, errores del diseño divino. Y cuando llegó el juicio sobre la humanidad, también fue un juicio sobre nosotros. Sin embargo, por alguna razón que aún no entiendo, estoy aquí, observando lo que queda de ese mundo que una vez habitamos. El hijo de Noé. Él también era una anomalía, pero de otro tipo. Su nombre se ha perdido con el tiempo, pero no su recuerdo. No era como yo, no era un Nefilim, pero tampoco era alguien a quien el destino eligió para entrar al arca. Era un joven justo, bondadoso, pero diferente de sus hermanos. Y en esa diferencia, el mundo lo juzgó y lo condenó. A veces pienso que él representaba lo que quedaba de la humanidad que valía la pena salvar. Lo vi suplicar a su padre, con lágrimas en los ojos, mientras el arca se cerraba. Pero las reglas ya estaban escritas. Los elegidos eran pocos, y él no estaba entre ellos. Noé lloró mientras lo veía alejarse, una decisión que, estoy seguro, lo persiguió hasta el final de sus días. Yo, un Nefilim condenado, fui testigo de esa tragedia, y hasta hoy me pregunto si el verdadero juicio no fue sobre el mundo, sino sobre lo que quedó fuera del arca. Y ahora, al mirar atrás, no puedo evitar reflexionar. ¿Fue este juicio realmente justo? ¿O fue simplemente otra forma de destrucción disfrazada de salvación? Lo que sé es que el hijo perdido de Noé no fue el único inocente que se quedó atrás. En el fondo, creo que él fue un símbolo de lo que Dios intentaba salvar. Una humanidad que, aunque rota, aún tenía destellos de bondad. Pero el diluvio no hacía distinciones. El agua lo tomaba todo. Se llamaba diferente a sus hermanos, pero no en el sentido que la mayoría podría imaginar. No era un hombre corrupto, ni estaba perdido en la maldad que cubría la tierra como una sombra. Al contrario, tenía algo que pocos podían comprender. Una bondad innata, una compasión que iba más allá de las reglas que regían este mundo. Era esa diferencia lo que lo hacía especial, pero también lo que lo condenó. Mientras sus hermanos trabajaban en el arca, él se encargaba de aquellos que la sociedad ya había descartado. Los enfermos, los ancianos, los niños abandonados. En su pequeño rincón del mundo, él intentaba salvar lo que quedaba de la humanidad. Pero en el gran esquema del juicio divino, esas acciones no parecían importar. Su nombre no estaba entre los elegidos. Cuando llegó el momento, lo vi caminar hacia el arca. No llevaba arrogancia ni reproches en su rostro, solo una esperanza silenciosa. Tocó las puertas de madera con suavidad y llamó a su padre, pero la respuesta no fue lo que esperaba. «Hijo, no puedo. Las reglas no me lo permiten». Noé hablaba con una voz rota pero firme. Y el joven, con lágrimas en los ojos, simplemente asintió, aceptando su destino con una dignidad que pocos podían igualar. Por un instante entendí algo que aún no logro explicar.
Él era lo mejor de nosotros. No tenía la fuerza de un guerrero, ni la fe inquebrantable de Noé, pero tenía algo más, tenía esperanza. Y quizás en ese momento fue suficiente para recordarme lo que la humanidad pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. El agua no caía simplemente, se lanzaba al suelo con una furia imparable. Las puertas del cielo se abrieron y los abismos de la tierra se desbordaron, uniendo fuerzas en una danza caótica y destructiva. El paisaje, que antes era árido y quebrado, se transformó en ríos enfurecidos que arrastraban todo a su paso, árboles, animales y aquellos que no lograron escapar. Desde mi posición vi montañas desaparecer bajo el torrente, mientras los gritos de la humanidad se mezclaban con el bramido de las aguas. Era imposible distinguir el principio del fin, todo parecía colapsar en un mismo instante. El arca, como un testigo silencioso, se alzaba sobre las olas crecientes. A medida que el nivel del agua subía, la embarcación comenzó a flotar, dejando atrás un mundo que ya no podía salvarse. Desde lejos, observé a Noé y su familia en la cubierta, sus rostros marcados por una mezcla de alivio y dolor. Estaban a salvo, pero la pérdida de todo lo demás era un peso que nadie podía ignorar. Sin embargo, lo que más me impactó no fue la magnitud de la destrucción, sino los rostros de aquellos que aún luchaban por sobrevivir. Vi a madres intentando mantener a flote a sus hijos, a hombres buscando refugio en árboles que ya no podían sostenerlos. Era una tragedia compartida por todos, pero no todos podían ser salvados. En esos momentos, la justicia y la misericordia parecían conceptos distantes, como estrellas apagadas en el cielo. Y cuando finalmente el mundo se cubrió por completo de agua, todo quedó en silencio. Un silencio profundo y pesado, roto solo por el susurro del viento sobre las olas. Miré a mi alrededor, sabiendo que este no era el final de una historia, sino el comienzo de otra. Las aguas habían tomado todo, pero lo que realmente se perdió no fue solo la vida, sino la memoria de lo que éramos. En las aguas que lo tomaron todo, su rostro seguía ahí, grabado en mi memoria. El hijo de Noé no fue solo un hombre perdido, fue un recordatorio de lo que la humanidad aún podía ser. Era el símbolo de los inocentes que no encontraron lugar en el arca, de aquellos que no estaban corrompidos por el mal, pero que, aun así, no fueron considerados dignos de salvación. Vi a otros como él en mis recuerdos, madres que compartían lo poco que tenían con sus hijos, ancianos que consolaban a los más jóvenes mientras las aguas crecían, niños que se aferraban a una esperanza que nunca llegó. El juicio divino no distinguía entre lo justo y lo injusto, entre el fuerte y el débil. El agua cubrió todo sin preguntar, borrando tanto la maldad como la bondad que aún existía. El hijo de Noé, sin embargo, permaneció en mi mente porque era diferente. No luchó contra las aguas como los demás, no intentó salvarse. En cambio, aceptó su destino con una dignidad que pocos podrían comprender. Su última mirada, aquella que me dirigió antes de desaparecer bajo las olas, no estaba llena de miedo, sino de paz, como si supiera que su sacrificio significaba algo más grande que él mismo. Y ahora, mientras reflexiono sobre ese momento, me pregunto si el verdadero propósito del diluvio no fue destruir lo que estaba corrupto, sino recordar lo que era bueno. En su pérdida encontramos una verdad incómoda, que incluso en un juicio tan severo, la bondad no siempre encuentra un refugio. Y es por eso que, para mí, el hijo perdido de Noé no murió en vano. Él se convirtió en el símbolo de los inocentes que no sobrevivieron, en la memoria viva de lo que la humanidad podría haber sido si hubiera tenido otra oportunidad. Al observar el horizonte cubierto de agua, no puedo evitar pensar en lo que se ha perdido. Las vidas que se extinguieron, las voces que se silenciaron, los sueños que nunca se cumplirán.
El diluvio no solo destruyó un mundo corrupto, destruyó todo lo que lo hacía humano. ¿Acaso fue esta la única forma de corregir el rumbo de la humanidad? ¿No había otra manera? A menudo nos dicen que el juicio divino es justo, que no podemos cuestionar los designios de Dios. Pero mientras veía a las madres aferrarse a sus hijos, mientras escuchaba los gritos de los que se negaban a rendirse hasta el último aliento, no pude evitar preguntarme, ¿era esto justicia? ¿O era simplemente una solución final que no distinguía entre el mal y la esperanza, entre los culpables y los inocentes?